Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Le damos gracias a Dios, primeramente por este hermoso y nuevo día que nos regala en esta mañana preciosa, donde tenemos la oportunidad de abrir los ojos a un nuevo día. Hoy vamos a empezar el libro de Samuel. Esperamos que hayamos aprendido bastante del libro de Ruth. Y vemos cómo Dios utiliza a una moabita, a una no israelita. Así que eso nos da a nosotros la oportunidad, la esperanza de que a nosotros, a cualquiera, nos puede también utilizar. Hoy empezamos el libro de Samuel y vamos a ver que Samuel es el último de los jueces del periodo de jueces. Resulta de que el pueblo se ha alejado totalmente de Dios y vimos todo el mundo de cosas antes del libro de Ruth, de las catástrofes y de las cosas tan atroces que sucedieron y que el pueblo de Israel vivió por estar lejos de Dios. Pero en este proceso de Samuel, siendo el último juez, vemos cómo hay otra vez el avivamiento por el Señor. El pueblo de Israel vuelve otra vez a los caminos de Dios en la temporada que Samuel es juez. Vamos a leer primera de Samuel 1, donde vamos a hablar de Elcaná, era un señor, y su familia. Había un hombre llamado Elcaná que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcaná tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcaná viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcaná presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcaná. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Oración de Ana por un hijo. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «Tienes que venir borracha», le reclamó. «Abandona el vino». «Oh no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor». «En ese caso», le dijo Elí, «ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Nacimiento y dedicación de Samuel. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcaná se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor.
Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar al toro, llevaron al niño allí. «Señor, ¿se acuerda de mí?», preguntó Ana. «Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida». Y allí ellos adoraron al Señor. Aquí vemos cómo en el primer capítulo cómo había un hombre común y corriente que llamaba Elcaná, que tenía 2 esposas y una de ellas no podía tener hijos. En esa época el no tener hijos para una mujer israelita era algo muy grave, porque era como el hecho de que Dios se hubiera olvidado de ellas. Eso le daba un estatus como de inferioridad ante las otras mujeres, y aparte de eso era como tener una maldición o de pronto como cargar un pecado por el no poder tener hijos. Cuando esta mujer Ana le suplicaba y daba los ruegos al Señor y derramaba sus lágrimas al Señor, y el Señor escuchó su oración. Y cuando ella estaba orando en el templo, Elí, que era el sumo sacerdote en esa época, le dijo que fuera concebido tal como ella lo había pedido. Así le profetizó el Señor a través de Elí el nacimiento de Samuel. Y lo más bonito de todo ella es que de todo esto es que ella le ofreció el primer hijo al Señor, le dio la primicia y cómo lo entrega. Yo creo que eso no debe ser fácil, uno esperar tanto un hijo y después llevarlo y entregarlo, pero esa era una mujer también que cumplía sus promesas, y así entrega al profeta Samuel para que crezca en el templo. Vamos a leer el capítulo 2, donde dice: oración de alabanza de Ana. Luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros los levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden al mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Mire que se acuerda cuando estuvimos leyendo Jueces y la historia de Sansón era muy parecida, porque cuando el Señor le prometió a los padres de Sansón que le iba a dar a Sansón, él iba a ser nazareo, pero al final cuando dice que los hermanos de Sansón fueron al templo a pedir el cuerpo de Sansón, nos dimos cuenta de que la mamá de Sansón tuvo más hijos. Así le pasó a Ana.
Mire, cuando uno deposita la fe en Dios y el Señor se glorifica, Él no da solamente lo que uno pide, porque ella pedía un hijo y el Señor le dio 7. Así que es una bendición creer en el Señor y poner todas las peticiones al Señor, porque el Señor nos va a dar mucho más de lo que nosotros podamos pedir cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra confianza en Dios. Ahorita vamos a hablar de los hijos perversos de Elí, el sumo sacerdote. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora mismo o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo, que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de ese que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entretanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Advertencias para la familia de Elí. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los que tu rama de la tribu de Leví me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar lo que dije se hará realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Finés, mueran en el mismo día. Entonces levantaré un sacerdote fiel
quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Bueno, aquí llegamos al final del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Vemos que cuando Samuel empieza a servir en el templo, más o menos, pienso yo que ya habría cumplido los 12, los 13 años, que había llegado a la pubertad. Los israelitas tienen solamente dos etapas en la vida, y es la niñez y la adultez. Después de los 12 años, el niño tiene una celebración y donde le hacen leer unos cuantos versículos del Antiguo Testamento, y ellos lo hacen responsable después de los 12 años de sus propios pecados, porque ya un niño a los 12 años ya debe saber la Torá completa. Cuando hablamos de la Torá, hablamos de los 5 primeros libros que escribió Moisés, o sea, el Pentateuco. Cuando hablamos directamente del Antiguo Testamento, ya no estamos hablando de la Torá, sino que hablamos del Tanaj. El Tanaj es la Torá más los profetas menores, profetas mayores y los libros poéticos. Ese sería el Tanaj. Y hay otro libro que lo tienen los judíos, que es el Talmud. El Talmud es el Tanaj más comentarios de muchos de los rabinos que han hecho y han agregado más cosas a comentarios de ellos que se toman como si fueran revelación de Dios. En el cántico de Ana vimos que ella decía que el Señor le había dado 7, se da a entender de que ella tuvo 7 hijos, pero después cuando estaba hablando Elid, dice que ella tuvo 5 hijos, o sea, 6 hijos, 5, 3 hombres más 2 muchachas y más Samuel. O sea, ahí de pronto hay una pequeña confusión, pero pues no sé, más adelante miramos a ver si podemos investigar bien esto, pero eso es lo que nos dio a entender ella en el cántico. Así que hago la aclaración para que ahora ustedes, si ustedes de los que les gusta investigar, investiguen y también nos comentan nosotros también a ver cuántos hijos le dio de más el Señor a Ana. Otra cosa que vamos a analizar aquí es cómo el sacerdote Elí se dio cuenta de que sus hijos estaban pecando y hacían lo malo ante Dios. Y mire que el Señor dice que Él honra a quien lo honra. Muchas veces nosotros estamos deshonrando al Señor cuando no disciplinamos a nuestros hijos. Y Elí solamente le decía a ellos: hijitos, mire, no hagan lo malo, mire, por favor, pórtense bien, mire que la gente habla de ustedes, pero nunca los corrigió ni nunca les puso disciplina. Y el Señor toma eso como una deshonra ante Él y le advierte, le manda una advertencia primeramente. O sea, el Señor es justo y le dice: mire, cuando llegó el hombre de Dios y vino y le dijo a Elí lo siguiente, y le dijo el Señor, un mensaje del Señor. Entonces empezó a redactarle como una advertencia para que Elí pusiera en cinturón a sus hijos, pero desafortunadamente vamos a ver más adelante que Elí prefirió a sus hijos antes que a Dios y pagan las consecuencias. Así que tengamos muy en cuenta esto. Los padres, nosotros tenemos que poner en primera a Dios, y nuestros hijos pueden hacernos desviar del propósito que tiene Dios en nuestras vidas, porque según esto el sacerdote Elí le advierten ya de que el Señor le va a quitar el sacerdocio y que los hijos van a morir porque no fue capaz de ponerlos en disciplina. Dejemos así por hoy, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos siempre tener una disciplina con los hijos y de poder elegirlos siempre a Él. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por la gracia, por el favor, por todo lo que tú nos das, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque de verdad que
somos bendecidos nosotros al tener hijos, Señor. Gracias, Papito Bello, porque en este día, Señor, queremos ponerlos a ti, Señor, ante ti, dedicarte a nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan servirte a ti, Señor. Gracias, Padrecito lindo, por este día. Gracias por cada persona que está escuchando estos audios, Señor. Bendícelo, Dios Todopoderoso, y ayúdale, Señor, y fortalécelo en todas sus cosas, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, nuestros que somos padres, de poder poner en disciplina a nuestros hijos, Señor, y poder escogerte a ti, Señor, para que ellos puedan honrarte y nosotros también honrarte y ponerte en primer lugar a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Véanos en Instagram como La Roca de Betel. Un abrazo para todos.